parte de los asuntos del TEC? ¿Asuntos de qué? ¿Qué está pasando ahí? En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato se resuelven todos los asuntos relacionados con conflictos electorales. Cuando una demanda llega al TEC, se recibe, la analiza un equipo de personas abogadas y al final las magistraturas resuelven si quien la presentó tiene la razón o no. Estos asuntos garantizan el derecho de todas y todos a participar en la vida política del Estado. Porque tú participas y el TEC te defiende. TEC, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 13:02 del día 24 de junio de 2024, da inicio la sesión pública de resolución jurisdiccional convocada para esta fecha del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Señor consejero, señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez, por favor, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 2 proyectos de resolución correspondientes a 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, está a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de manera económica, solicitando al secretario general tome la votación que corresponde. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Gracias. A continuación tiene el uso de la voz el licenciado Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, coordinador de la primera ponencia, para rendir la cuenta que hoy traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número 10 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por Morena en contra de Alejandra Gutiérrez Campos y diversos funcionarios del Ayuntamiento de León, Guanajuato, la Universidad Iberoamericana y un ciudadano por la presunta realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como del Partido Acción Nacional por culpa en su deber de vigilancia. La ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a Alejandra Gutiérrez Campos, ya que si bien se acreditó que el 6 de diciembre de 2022 asistió a la Universidad Iberoamericana a una clase de la asignatura de Comunicación Política a presenciar un ejercicio ficticio respecto a su posible plan de campaña para contender a la gobernatura del estado de Guanajuato, lo cierto es que dicho evento se llevó a cabo 11 meses antes del inicio del proceso electoral y se trató de un acto de naturaleza académica que tuvo como objetivo evaluar al alumnado de la licenciatura de Comunicación. Es decir, no se demostró que la intención de la denunciada haya sido la de obtener un beneficio indebido para ocupar un cargo de elección popular, ni mucho menos que el evento tuviera una incidencia en el pasado proceso electoral. Además, no se acreditó que tuviera alguna participación en la demostración, ni mucho menos que se hayan erogado recursos públicos para la realización del evento o para su asistencia. Por otro lado, tampoco se le puede atribuir alguna responsabilidad respecto de las publicaciones materia de la queja, ya que de los medios de prueba que obran en el expediente no se acreditó que fuese ella quien las elaboró, ni mucho menos que haya ordenado o pagado por su difusión. Tampoco se demostró que las publicaciones contienen expresiones verbales o gráficas por las que se hayan destacado sus cualidades o calidades para posicionarla de manera indebida como aspirante a alguna precandidatura o candidatura de algún proceso electoral, ni mucho menos que contengan un llamado expreso velado al voto en favor o en contra de alguna candidatura o partido político. De igual forma, se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al resto de los servidores públicos denunciados, ya que no se acreditan ninguno de los elementos de las conductas que se les imputan, pues su participación en el evento no fue como funcionario público, sino en calidad de sinodal y otro como docente de la materia. Aunado que, como ya se mencionó, el evento consistió en una evaluación académica para una asignatura universitaria que no tuvo incidencia en el proceso electoral. Por otro lado,
Tampoco se acreditan las faltas que se atribuyen a la persona que publicó el evento en redes sociales, debido a que no se demostró que tuviera alguna relación, vínculo o nexo con el ayuntamiento la denunciada, o que se utilizaran recursos públicos para la elaboración o difusión de la publicación, ni mucho menos que contenga llamados expresos o velados al voto en favor de la denunciada, sino que se limita a dar a conocer la conclusión de la clase de comunicación política y su agradecimiento al docente que la impartió. En ese sentido, tampoco se acreditan las infracciones atribuidas a la Universidad Iberoamericana y del Partido Acción Nacional ante la inexistencia de las conductas denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? ¿Hay alguna intervención? Sí, presidenta. Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Muchas gracias. Para informar a este pleno que disiento de la conclusión a la que se llega en esta resolución, por lo que con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, emito un voto particular con la finalidad de exponer el sentido de mi postura. Y bueno, considero que es improcedente la vía de PES en razón de que los hechos que pudieran derivarse de las pruebas aportadas y de las constancias que integran el expediente se denunciaron el 7 de febrero de 2023, con probables conductas cometidas el 6 de diciembre de 2022, por lo que no corresponden al periodo del proceso electoral y por tanto su substanciación y resolución debe ser a través del procedimiento ordinario sancionador. Estamos hablando de que al analizar el escrito de queja y las documentales que obran en el sumario, se evidencia que la presunta acción se encuentra fuera del periodo comprendido del proceso electoral, es decir, de 9 a 11 meses antes de su inicio, por lo que es evidente que su vinculación no tiene ni incidencia en el proceso electoral en curso y en el pasado tampoco, como lo acaban de referir en la cuenta que se acaba de dar. Así bien, esto conforme a lo dispuesto en los artículos 370 de la Ley Electoral Local, así como 470 de la Ley General, y también con el criterio que se recoge en la sentencia de Sala Superior Rep-822/2022, donde se desarrolla de forma clara el término de incidencia, explicando cómo y bajo qué circunstancias podría tener lugar fuera de un proceso electoral. Sería todo por mi parte, presidenta. Gracias. Magistrado. Si me permiten, nada más comentaré que sostendré el sentido del proyecto por las razones y fundamentos que se citan en el mismo. Si no hay ninguna otra intervención, señor secretario general, tome la votación sobre este asunto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mi proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el voto en contra, como lo anuncié. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del Reglamento Interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 10 de 2024 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Muchas gracias. Para solicitar la intervención de la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado que integran el Pleno de este tribunal. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que da cumplimiento a la sentencia del 19 de junio dictada en el expediente sub JDC 629/2024 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se revocó la diversa emitida por este tribunal en el procedimiento especial sancionador número TEG-PES-19/2024, derivado de la denuncia presentada por una ciudadana en su carácter de diputada local de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato
coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación y aspirante a la precandidatura para la gubernatura del estado de Guanajuato en contra del gobernador constitucional de esta entidad y de quien o quienes resultarán responsables por el contenido de una entrevista publicada en un medio de comunicación el 13 del mismo mes y año a través de su página oficial. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la parte denunciada. Lo anterior, pues en el ejercicio de la labor periodística, las opiniones sobre el actuar público pueden desembocar en el uso de expresiones incómodas. No obstante, ha sido criterio de la Salud Superior que las personas que se dedican a informar son un sector al que el Estado mexicano debe otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública, y por ello gozan de un manto jurídico protector respecto de su trabajo y de la presunción de licitud de su actividad, de que solo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario, y ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación que sea más favorable a su defensa. Aunado a que del análisis realizado conforme a la jurisprudencia de rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político, se obtuvo que el contenido de las expresiones no se basa en elementos de género, es decir, que se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado en ellas o les afecte desproporcionadamente, pues el hecho en análisis fue ejecutado en el ejercicio de la labor periodística y de la libertad de expresión en el ámbito político, y ello se puede advertir de la integralidad de la nota apreciada en el contexto en que se originó. Ahora bien, después de efectuar la revisión a las manifestaciones vertidas por el denunciado, a través de una metodología para detectar estereotipos de género en el lenguaje, se apreció su contexto e identificación, el significado de las frases cuestionadas, también a partir de los usos y costumbres en esta entidad federativa y finalmente su intención en la emisión. Se concluye que si bien estas tuvieron lugar en el contexto del ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante como candidata de Morena a la gubernatura del estado, también es verdad que no existen evidencias que permitan sostener que lo acontecido se dirigió a impedir su ejercicio en condición de mujer. No tuvo como base un estereotipo de género con el objeto de limitar o anular sus derechos. No contienen elementos de género, no se dirigen a una mujer por ser mujer, no tienen un impacto diferenciado en ellas o en la quejosa y no se acreditó que le afectara desproporcionadamente. Por lo anterior, es improcedente la imposición de sanción alguna, al no acreditarse la conducta constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género en detrimento de la denunciante. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, está a su consideración la cuenta del proyecto. ¿Alguien gusta intervenir? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre este asunto. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 19 de 2024, se resuelve. Primero, se da cumplimiento a la sentencia del 19 de junio dictada en el expediente sub-JDC 629 de 2024 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, se declara inexistente la conducta atribuida a las personas denunciadas, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse la constitutiva de violencia política contra las mujeres en razón de género en detrimento de la denunciante, en términos de lo expuesto en esta resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:16 del día de su fecha, se da por terminada la misma.